Hola, soy Manuel Sánchez, bienvenidos a Soy Flexible, el espacio donde exploramos juntos herramientas para vivir de manera más consciente, conectada y significativa. Si es la primera vez que me escuchas, te invito a suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. En el episodio anterior hablamos de los síntomas físicos de la ansiedad y cómo manejarlos, y el día de hoy vamos a hablar de un fenómeno que aparece en muchos tipos de ansiedad, que es la evitación. Vamos a hablar del ciclo de la evitación, porque parece que funciona cuando realmente no lo hace, la exposición gradual, cómo usar la aceptación para relacionarnos distinto con la ansiedad, algunas estrategias de mindfulness y estrategias prácticas para aplicar en situaciones específicas, como la ansiedad social, fobias, etc. Ahora, si nos preguntamos por qué evitamos y por qué parece funcionar, la respuesta es que cuando algo genera ansiedad, y yo creo que todos nos podemos identificar con esto, es que el primer instinto es alejarnos o quitárnosla de encima. Por ejemplo, podemos evitar hablar en público porque nos hace sentir ansiosos, podemos evitar salir solos, evitar manejar en carretera, evitar tocar superficies, si tenemos TOC, por ejemplo, o incluso recordar eventos dolorosos, también lo podemos evitar en el caso de estrés postraumático, en el caso de duelo complicado. Esta evitación parece que sí funciona en el corto plazo porque pues te sientes aliviado o aliviada, perfecto. Pero lo que en realidad sucede es que le estamos enseñando a nuestra mente que ese estímulo es tan doloroso, tan peligroso, que más vale, por sobre todas las cosas, no exponernos a él. Imagínate que esto pasara cada vez que tú piensas en hablar en público y desde que lo piensas ya sientes ansiedad. Entonces, ¿qué haces? Pues no hablas en público, evitas. Y esa ansiedad pues no aparece. O si existía por pensar que lo ibas a hacer, pero terminas no haciéndolo, desaparece. Y el cerebro o tu mente va a registrar, pues evitar esto me salva del peligro. Y ya está. Entonces así puedo estar a salvo. Bueno, el problema es que el cerebro nunca aprende que en realidad hablar en público no es nada peligroso. La ansiedad sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, se vuelve cada vez más difícil afrontar este miedo en el futuro porque tú le estás diciendo cada una de las veces a tu mente que es muy peligroso hacer esto. Entonces, esto es un preámbulo del por qué evitamos y por qué parece que funciona. Antes de seguir, y como en el episodio anterior, te quiero recordar que estas son estrategias, todo lo que vamos a platicar el día de hoy son estrategias que se utilizan en diferentes tipos de terapia, pero no sustituyen una psicoterapia. Entonces, si llegas a tener alguna de estas cuestiones como evitación por cualquier tipo de síndrome, y por síndrome me refiero a conjunto de síntomas, como ansiedad social, como trastorno obsesivo compulsivo, como fobia a alguna cosa en particular, es mejor tratarlo con un profesional de la salud mental. ¿Te pueden servir mucho estas estrategias? Sí, totalmente. ¿Las debes de hacer aisladamente y sin que un profesional de la salud mental lleve un registro de lo que está sucediendo y te acompañe en el proceso? Quizá no. Si no tienes un diagnóstico clínico y no tienes una ansiedad que te desborde y te esté haciendo disfuncionar en tu vida, quizá puedas utilizar estas estrategias que vamos a platicar el día de hoy de manera personal y solamente con este podcast. Adelante. Dicho esto, vamos a hablar de la exposición gradual para romper el ciclo de la evitación. La clave para salir del ciclo es que la exposición que hagamos la hagamos poco a poco, dándonos una oportunidad en cada uno de los pasos para ver que la ansiedad no es tan peligrosa como lo pensábamos y que podemos tolerarla. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle pasos. Paso 1, identificar el miedo. Paso 2, dividir la exposición en pasos pequeñitos. Paso 3, tolerar la ansiedad sin huir. Y paso 4, repetir la exposición hasta que la ansiedad disminuya. Y por repetir, no es solamente repetir otra vez el mismo tipo de exposición, sino repetir los pasos. ¿Ok? Entonces, te voy a poner el ejemplo de fobia para hacerlo muy gráfico y que te lo puedas ir imaginando mientras me escuchas, pero esto podría aplicar para cualquier tipo de cosa. Vamos a hablar de fobia a los elevadores. Imagínate que por alguna razón tienes mucha angustia, mucha ansiedad solamente de imaginarte que vas adentro de un elevador, ¿sí? O de que tienes una entrevista de trabajo en el piso 14 de un edificio y tú no te subes a elevadores y no quieres llegar a la entrevista
jadeando de haber subido 14 pisos de escaleras. Entonces te enfrentas a este problema de, y tengo que subir. ¿Cómo hacemos una exposición gradual? Bien, la exposición gradual puede empezar en diferentes puntos dependiendo de la persona. Lo primero que hacemos es identificar el miedo. Ya tenemos miedo a subirme a un elevador. Ahora, el por qué tenemos miedo puede ser por muchas razones, pero ya tenemos el miedo. Bien, ahora, dividimos la exposición en pasos pequeños. ¿Qué tan pequeños? Depende de la persona. Vamos a decir que vamos a hacer una escalera de jerarquización. En el primer escalón va a ser lo que menos angustia me genera relacionado con los elevadores, y en el último escalón de mi escalera, pues lo podemos hacer gráficamente, podemos hacer una lista y poner una escalera en un lado o algo similar. Vamos a poner lo que más miedo, más angustia y más síntomas me genera referente justamente a este elevador. Bien. Una vez que ya hice toda mi jerarquización, podemos dividir la exposición y decir, me puedo exponer al primer escalón, quizás hasta el primero y el segundo escalón. Después vamos a tener que tolerar la ansiedad. Entonces, vamos a decir que el primer escalón para una persona podría ser el ver una foto. Es más, hay personas que no pueden ni siquiera escuchar la palabra elevador sin sentir la ansiedad. Entonces, eso sería lo primero. Muchas veces, y me ha pasado con pacientes con TOC en particular, pero esto también podría aplicar en fobias, que evitan tanto que ni siquiera pueden hablar el problema. Y una persona de su familia es la que termina dando ese contexto en la historia clínica, y de ahí sacamos la intervención, ¿no? Porque alguien de su familia nos ayuda diciendo, por ejemplo, es que no puede escuchar la palabra tal sin que se le active toda la angustia y las compulsiones, hablando de TOC, por ejemplo. Entonces, bueno, hay veces que incluso la palabra es una exposición. Bien, pues si ese fuera el caso y escuchar la palabra, solo la palabra, fuera el 5%, ¿sí? 5 de 100 de angustia, vamos a empezar con la palabra. Y vamos a empezar con la palabra de todas las formas que se te ocurren. Puede ser hablándola, escribiéndola, imaginándola, etcétera, ¿sí? Escuchándola con diferentes voces, y empezamos a hacer muchos tipos de experimentos. Que diferentes personas nos la digan, decirla en bajito, decirla en voz alta, decirla susurrando, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ya que nos expusimos a ese escalón de decir la palabra, quizá el siguiente escalón sea ver una foto de un elevador. Y vemos fotos de muchos elevadores hasta que la angustia, que vamos a poner un ejemplo, estaba en 10 de 100, ya no se sienta en 10 de 100, donde ya nos hayamos habituado a esa ansiedad. Una vez que ya podemos con la palabra, ya podemos con la foto, podemos hacer una exposición con video, por ejemplo. Ver videos de series de televisión o películas donde hay personas que suben a un elevador y se cierra la puerta del elevador. Y eso puede generar angustia, a lo mejor en un 15 de 100, y nos exponemos una y otra vez hasta que disminuya. Una vez que ya nos expusimos en la palabra, en la foto y en el video, podemos hacer exposición de imaginería. ¿Cómo es la exposición de imaginería? Básicamente, cerramos los ojos y tratamos de imaginarnos en esa situación, entrando al elevador. Ahora, ¿cómo podemos hacer los siguientes pasos? Pues ya lo hacemos en vivo. Una exposición en vivo es, me pongo a 20 metros del elevador, lo veo de lejos, después, ya que tolero la ansiedad, a 15 metros, a 10 metros, 5 metros, enfrente del elevador, me pongo pegado a la puerta, dejo que se abran las... estoy diciendo todos los pasos, claro. En cada uno de estos pasos tendríamos que esperar a que disminuya la ansiedad y que sea lo suficientemente tolerable para pasar al siguiente. Llega un paso en el que ya es, estoy al lado de la puerta, permito que se abra la puerta y veo el elevador por dentro y saco la cabeza. Y listo. Siguiente paso sería, se abren las puertas, entro al elevador y salgo de él sin que se cierren las puertas. Después, siguiente paso sería, entro, permito que se cierren las puertas, pero las abro para que no suba y baje a ningún piso, y salgo del elevador. Y después, subo al elevador y permito que suba un piso o baje un piso, y esa es la exposición. Y el siguiente paso son 2 pisos, y el siguiente paso son 3 pisos, y así hasta llegar a 14 pisos, que es lo que necesito para poder llegar a esa oficina, por ejemplo. Si te fijas, son muchos los pasos de la exposición, pero conforme nosotros nos vamos acercando cada vez más, cada vez más, cada vez más,
nos vamos dando cuenta de que en ninguno de todos esos pasos pasó nada catastrófico de lo que nuestra mente nos decía. De tal manera que la exposición por eso es valiosa, porque nos permite darnos cuenta con evidencia física, experiencial, que lo que nuestra mente nos decía, subirte al elevador es altamente peligroso, pues quizá no es tan cierto, ¿no? Entonces, bien, así sería como haríamos una exposición gradual. Ahora, cuando estamos haciendo este tipo de exposición, pues va a brincarnos la ansiedad y la vamos a sentir de diferentes maneras. Cada quien experimenta la ansiedad diferente. Cuando hablamos de aceptación, desde el modelo de ACT, hablamos de hacer espacio. Y una de las maneras de hacer espacio es decir, ok, siento X, Y y Z en mi cuerpo o noto en mi mente y aún así le permito existir. Sin querer quitármelo de encima, le permito existir en este momento conmigo. Vamos a decir que empezarás con sensaciones físicas y cuando te expones, resulta que empieza tu cuerpo a respirar más rápido. Entonces, la percepción es agitación, o la percepción puede ser dificultad respiratoria, o palpitaciones, por ejemplo, también, sudoración, temblor, cualquiera de ellas. Y lo que tenemos que hacer en ese momento es describir las sensaciones físicas sin juzgarlas. ¿Y a qué me refiero con juzgarlas? Juzgarlas sería algo así como, me va a dar un infarto, me siento muy ansioso. Y el no juzgarlas sería como decir, siento calor en el pecho, siento dificultad para respirar, o siento palpitaciones, o siento mi respiración más rápida. Si te fijas, lo que estamos haciendo es no decir estoy ansioso o me va a dar un infarto. Nos desidentificamos de los síntomas y los mencionamos como siento esto, noto esto, brotó esto, ¿sí? Y le permitimos que esté ahí. Nos preguntamos, oye, ¿puedo permitir que esta sensación esté aquí los siguientes 15 segundos? ¿Puedo permitirle 30? ¿Podría permitirle 1 minuto? ¿Qué tal 2 minutos? Y así nos vamos exponiendo poco a poco. ¿Qué otra manera tenemos de hacer esto? Es reconocerlo, por ejemplo, en pensamientos o en emociones, como algo que no estaba ahí antes de la exposición y en el momento que nos exponemos, brota. Entonces notamos que brota esa ansiedad. Y vamos a decir, "Mm, aquí está la ansiedad y la puedo notar. Antes no estaba y ahora sí está". Y es muy importante hacer esta distinción de que no estaba hace unos minutos y ahora sí está, porque esa es la evidencia de que no voy a estar ansioso para siempre. La pregunta sería, ¿y dónde se siente esa ansiedad? Y puedo empezar a hacer como un escáner de mi cuerpo y decir, ok, siento que me tiemblan las manos o las piernas y siento cierto sudor en la palma de las manos o dificultad respiratoria, lo que ya habíamos platicado. ¿Qué hacemos? Respiramos, observamos la sensación y no reaccionamos de inmediato para tratar de quitárnosla, ¿sí? Muchas veces, ¿cómo tratamos de quitárnosla? Quitándonos de la situación en particular que nos está desatando la ansiedad, o muchas veces con medicamentos como benzodiazepinas, o muchas veces con alcohol, cigarros o alguna otra droga. Entonces, vamos a ver algunas estrategias según la situación. Ansiedad social pudiera ayudar bastante la práctica de exposición de imaginería, como platicábamos ahorita, ¿no? Una de las grandes ventajas es que nuestro cerebro no identifica si es realidad o es imaginación. Nuestro cerebro solamente experimenta un fenómeno. Entonces, si tú cierras los ojos y te imaginas un lugar lleno de personas en el que tienes que hablar, a tu cerebro le da igual si estás enfrente de 100 personas o estás en tu cuarto con los ojos cerrados imaginándote 100 personas enfrente, está experimentando lo mismo. Por eso la exposición en imaginación o en imaginería funciona, porque a tu cerebro no le importa si es real o imaginario. Entonces, eso también es una manera de integrar la exposición al repertorio. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, donde tenemos pensamientos intrusivos, que son las obsesiones, y rituales, que son las compulsiones, existe la terapia de exposición y prevención de respuesta. No puedo explicarte cómo es un protocolo completo porque depende del paciente y es algo muy extenso, pero en los siguientes 2 minutos voy a intentar hacerlo mejor que pueda. Cuando nosotros tenemos el trastorno obsesivo compulsivo,
Normalmente lo que llegan los pensamientos obsesivos, ¿sí? O los pensamientos intrusivos, y esos pensamientos generan angustia. Una vez que está esa angustia, el ritual que se hace, sea una conducta muy observable o no observable, como rezar, contar, etcétera, etcétera, lo que hace es disminuir esa angustia. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? En la terapia de exposición y prevención de respuesta es justamente exponernos a aquello que parece ser lo que detona la ansiedad y vamos a prevenir la compulsión. Te voy a dar un ejemplo. Si tuviéramos una persona con TOC de contaminación, quizá esta persona podría tener pensamientos similares a no puedo tocar la perilla de la puerta porque no sé cuántas personas la tocaron antes que yo. Y no sé si esas personas tenían las manos sucias. Si esas personas hubieran tenido ciertos gérmenes, yo podría tocar la perilla y quedarme con esos gérmenes en mi mano. Y si yo no me lavase las manos en los siguientes 5 minutos, esos gérmenes entonces correrían por toda mi piel, invadirían mi cuerpo y me enfermaría. Y si yo me enfermo de una infección de una bacteria que no se ha muerto y está ahí en la superficie de esa perilla, yo me podría infectar y me podría hasta morir. Más o menos por ahí van los pensamientos. Todos estos son pensamientos obsesivos, son intrusivos. No es que la persona quiera pensarlo. De hecho, muchas veces la persona lo ve como algo totalmente ajeno a sí misma, pero existe. ¿Y qué pasa después? Pues la compulsión sigue una regla, y que la regla, ahorita en este ejemplo te dije, en 5 minutos me tengo que lavar las manos, porque si pasan más de 5 minutos, entonces toda esta cadena de eventos es lo que va a suceder. Y por eso se tiene que lavar las manos. Puede haber una regla también de cuántas veces hay que lavarse las manos, a qué hora hay que lavarse las manos, etcétera, etcétera. Y lo que tratamos de hacer es exponernos a que toque la perilla del consultorio, por ejemplo, y que no se pueda lavar las manos. Pasa el minuto 5 y empieza a levantarse la angustia, minuto 6, minuto 7, minuto 8, minuto 9, y así nos vamos durante toda la sesión sin que se pueda lavar las manos. ¿Y qué es lo que hacemos? Podemos utilizar estrategias de relajación, podemos utilizar mindfulness para darnos cuenta que la emoción brotaba, o la angustia brotaba, se mantenía cierto tiempo y después disminuía. Y que las consecuencias que la persona pensaba que iban a suceder no suceden. Entonces, de esta manera es como nosotros utilizamos la exposición y prevención de respuesta en el caso del TOC. Te digo, es una manera muy somera de explicarte el cómo funciona ya en el consultorio, una serie de sesiones semanales, etcétera, etcétera, pero más o menos así es como lo hacemos, con una escalera también de jerarquización, etcétera, etcétera. Del estrés postraumático no voy a hablar en este episodio porque las exposiciones en estrés postraumático tienen que ir guiadas por un profesional de la salud mental, por los riesgos de disociación y de otro tipo de sintomatología como flashbacks, es que no queremos que te sucedan en caso de que tengas el diagnóstico de estrés postraumático por intentar este tipo de exposiciones que yo te estoy proponiendo. No te lo recomendaría de manera aislada escuchando el podcast, sino acercándote con alguien que te pueda guiar en el proceso y puedas estar en un lugar seguro mientras haces estas exposiciones. En el caso de fobias, pues ya platicamos un poquito cómo haríamos la escalera de exposición con esta viñeta hipotética del elevador. Y bien, si este episodio te ha sido útil, te recomiendo suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo estrategias prácticas. Hoy vimos cómo la evitación alimenta la ansiedad más que disminuirla y qué herramientas pudiéramos utilizar para romper ese ciclo. Pero exponerse al miedo nunca es fácil y es importante ser compasivos con nosotros mismos en ese proceso. Y justo de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Compasión y autovalidación. Cómo dejar de juzgarnos por sentir la ansiedad y tratarnos con la misma amabilidad con la que trataríamos a un niño o a una niña que estuviera en nuestra situación. Gracias por estar aquí. Recuerda, acepta las circunstancias, elige tu camino y actúa de manera valiosa. Hasta la próxima.